Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile, que parte con algo que está absolutamente en los cálculos, tanto electorales como también de mercado: el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial. Y también estuvo medio a medio en los cálculos la diferencia que hubo de 18 puntos entre el candidato republicano y la candidata oficialista Janet Jara. Por eso es que a nadie puede sorprender que el mercado prácticamente no se moviera, ni el dólar ni el IPSA, debido a lo que decidieron los chilenos este domingo. Así lo explica Pilar Gutiérrez. El dólar a la baja y las acciones locales subiendo. Así abrió el mercado este lunes, optimista en la jornada postelectoral, luego de que se confirmara lo que ya venían internalizando hace un tiempo: que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile desde el 11 de marzo. Estimamos que, a pesar de que el mercado podría haber tenido internalizado un triunfo de Kast, siempre hay un grado de incertidumbre, el cual hoy día ya no existe. Un triunfo holgado con una diferencia de más de 16 puntos da más espacio para implementar aquellas reformas que pudieran tener mayor resistencia. El resultado de la elección presidencial, unido a una rebaja de tasa por parte del Banco Central de al menos 25 puntos base mañana martes, debería llevar al IPSA hacia los 10.600 puntos en los próximos días. Pero si bien la Bolsa de Santiago registró un alza de casi 1% los primeros minutos de la apertura, eso se fue moderando durante la mañana y para el mediodía registraba una caída de 0,82%, alejándose de los 10.400 puntos en que había cerrado el viernes. Finalmente, el IPSA cerró a la baja 0,94%. Y lo que hay ahora básicamente es aquellos inversionistas que estaban vendidos en dólar, retomar esas posiciones en dólares, o aquellos inversionistas que estaban comprados en acciones del IPSA, venderlas y hacerse diferencia. Entonces me atrevo a pensar que va por la idea de la inmediatez, las decisiones que se están haciendo y son tomas de utilidades en el fondo de corto plazo. La reacción que estamos viendo hoy día en los mercados es bastante normal después de una elección en donde había una diferencia importante a lo que decían las encuestas entre un candidato y otro. Y lo que está ocurriendo es que se está consolidando un escenario de retornos muy buenos para la bolsa chilena, de cierta apreciación en el peso chileno en torno al 8%, y eso en un contexto que el año completo ha sido muy favorable en términos de retornos para los multifondos. El dólar, por su parte, se situó en la apertura por debajo de 910 pesos, su menor nivel desde octubre del año pasado, pero en el curso de la mañana eso se revirtió y terminó en 915, es decir, apenas se movió en un rango muy leve. Con José Antonio Kast como presidente electo, el mercado chileno ha reaccionado con un impacto inmediato del dólar, que abrió en torno a los 906 pesos durante esta mañana. Además, durante la mañana hemos visto rebotes técnicos, principalmente por toma de utilidades, luego una corrección previa que llevó al tipo de cambio a niveles no vistos desde 2024. Esta semana, el foco del mercado estará puesto en el Banco Central de Chile y las primeras señales del nuevo gobierno. Mensajes claros en materia fiscal, crecimiento e inversión podrían consolidar el optimismo observado en los mercados, mientras que definiciones ambiguas podrían elevar las volatilidades en los próximos días. Los analistas proyectan que hacia adelante los movimientos del mercado se explicarán en buena parte por definiciones del equipo económico, la trayectoria y temporalidad en que se realice el ajuste fiscal prometido por Kast y también por la gobernabilidad. Reimpulsar el crecimiento, reimpulsar la inversión, reimpulsar la contratación de empleo mediante varias políticas, digamos, que ustedes ya conocen, centradas en desregulación, también rebajas tributarias al impuesto corporativo, estímulos también en la contratación formal del sector privado a través de un subsidio. Hay un enfoque mucho más pro mercado, desregulatorio, y eso, bueno, el mercado lo toma como una señal importante, positiva. ¿Quién será el nuevo ministro de Hacienda? Esa pregunta será la próxima que tendrá vigilante al mercado, luego que quedará zanjada respecto al nuevo timonel en la moneda. Todos los gremios empresariales de nuestro país destacaron el triunfo de José Antonio Kast. Revisemos algunos de ellos, partiendo por la industria. La SOFOFA, liderada por Rosario Navarro. Chile inicia un nuevo ciclo político tras una elección presidencial que definió con claridad un nuevo liderazgo. Se abre una oportunidad para recuperar la confianza y fortalecer la estabilidad institucional, lo que requiere entregar señales claras y tempranas de certidumbre.
con prioridad en el crecimiento, la inversión, la generación de empleo formal y también enfrentar el desafío de la seguridad. Algo similar opinó la CPC. El contundente resultado muestra un respaldo potente de la ciudadanía a la agenda pro seguridad, pro crecimiento, pro empleo y pro inversión liderada por el candidato ganador. Vemos con claridad que los chilenos y las chilenas hoy se sienten convocados a los cambios que apuntan en esa dirección y que permiten dar un vuelco a los resultados de los últimos años. En materia económica, el diagnóstico está claro y las acciones no pueden esperar. Para volver a crecer y generar oportunidades para todos, deben reducirse las trabas burocráticas que dificultan innecesariamente la inversión. Hay que bajar la carga tributaria para ser más competitivos y reducir los costos laborales para recuperar el empleo formal y de calidad. Veamos ahora a la Asociación de Aseguradores, que por supuesto también se refirió al hecho político del momento. El resultado marca el inicio de un ciclo en el que la seguridad y el crecimiento económico aparecen como ejes prioritarios. En este contexto, el rol empresarial y el sector asegurador tienen una función relevante que cumplir, contribuyendo a entregar mayor estabilidad y seguridad financiera a las personas y a la actividad económica. Veamos qué fueron los que opinaron en el agro. Es la agricultura un tremendo motor de desarrollo para Chile. Por eso estamos seguros que el presidente Kast va a dejar un gran legado en materia hídrica, en materia de seguridad rural, en materia de seguir abriendo nuevos mercados para generar nuevas oportunidades para la agricultura chilena. También tenemos un tremendo desafío en la macrozona sur, ¿no?, que es el granero de Chile. Por lo tanto, hacemos también un llamado al Parlamento y a la oposición a acompañar al gobierno del presidente Kast para que Chile vuelva a recuperar el crecimiento económico y la seguridad del país. Vemos ahora la opinión de la Cámara Minera de nuestro país. También emitieron un comunicado. En este importante momento expresamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del país y también se solicita al presidente electo considera la minería como un eje fundamental de la economía. Por eso han solicitado una serie de medidas para impulsar el crecimiento y la competitividad, firma Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera. Si bien, por supuesto, Chile es un país muy pequeño en comparación a las grandes potencias, de todas maneras el mercado financiero internacional estuvo atento a las elecciones. Y en eso veremos dos opiniones que coinciden en que uno de los grandes desafíos será cómo avanzar en reformas políticas con un Congreso que se ve dividido. El triunfo de José Antonio Kast representa un regreso de Chile a políticas de libre mercado, es decir, a reformas estructurales que incentiven la participación del sector privado, tanto nacional como extranjero, lo cual es de esperarse que fortalezcan no solamente la inversión, sino también la actividad productiva en el país. De esta manera, Chile parece moverse hacia un modelo que ya se ha producido en América Latina, particularmente en Argentina, en Ecuador y en Paraguay, entre otros. Ahora, lo que viene son los desafíos en materia económica y política, particularmente por el hecho de que el nuevo presidente enfrentará un Congreso dividido, en donde puede enfrentar limitaciones al conjunto de reformas que tenga planeado suministrar al Congreso para su aprobación. Ese sería uno de los principales desafíos que enfrentará la nueva administración en Chile. Veamos la opinión de JP Morgan a través de su encargado para la región, Diego Pereira. Los votantes respaldaron un programa que prioriza la desregulación, la inversión y el orden fiscal mediante la moderación del gasto y se comprometen a no sacrificar derechos sociales. Para implementar la agenda, el gobierno va a necesitar que el Congreso apruebe una serie de proyectos de ley breves y específicos. Construir una alianza parlamentaria entre las facciones de centro-derecha parece condición necesaria para un éxito inmediato. Entonces aquí vemos que tanto JP Morgan como Moody's Analytics coinciden en la necesidad de tener una alianza parlamentaria ante un Congreso que al menos está empatado entre la futura oposición y el oficialismo.
Pasamos ahora a otro tema porque el martes a las 6 de la tarde el Banco Central va a literalmente bajar la tasa de interés. Sabemos que obviamente el banco es autónomo y no comunica que lo hará antes, pero todas las señales indican que será así y así también lo creen los analistas. Estamos de acuerdo que más allá de que debería haber un recorte ahora, esto no es como interpretarse de que tiene que seguir, sí, como recortándose justamente porque estamos muy cerca. Entonces es una postura como sí, ese momento para hacer un recorte más y después quizás tomar una postura de wait and see en función de cómo se vaya desarrollando el escenario, también de que, bueno, claramente el Banco Central es el que cuenta con todas las herramientas, sí, para dar estas estimaciones de lo que es la nueva tasa de política neutral y en función de eso ver cómo debería seguir evolucionando la TPM en el 2026. Probablemente viene una baja más, no sabemos cuántas más y eso va a depender de dónde está ubicado efectivamente la tasa neutral, algo que en general ha llevado a una conversación sobre cuáles serían los fundamentos para que esta fuera distinta. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso seguimos analizando lo que dejó la elección presidencial, lo que está viendo el mercado financiero y por supuesto cómo hay que tomar que el Banco Central baje la tasa de interés mañana. Al regreso acá en CNN Chile. Como vimos al principio de esta agenda económica del lunes, el mercado prácticamente no se movió más allá de un día normal. Eso demuestra que todo lo que sucedió con la elección de José Antonio Kast estaba anticipado. Es parte de lo que hablaremos en nuestro comentario de todos los lunes con Diego Bobadilla, Head de Portfolio Solutions de BTG Pactual. Diego, me imagino que tú tampoco prácticamente no te sorprendiste con lo que sucedió el domingo y que también pudiste ver en el contacto con tus clientes durante este lunes. Sí, la verdad que fue un lunes bastante tranquilo y de hecho en los movimientos a medida que abrió el mercado internacional, un poquito más pesimista también por temas propios, el tipo de cambio empezó a subir, el dólar, ¿cierto? Lo vimos cortando la barrera de 900 días hacia arriba, también el IPSA se fue moderando, así que fue un día bastante tranquilo. A ver, porque el dólar subió y no bajó. Y el IPSA, no sé si en un momento del día subió. Creo que no, creo que estuvo bajando todo el tiempo. Partió con un gap al alza muy temprano en la mañana y después se fue moderando y a medida que abrió Estados Unidos también siguió cayendo un poquito. Así que como bien mencionabas tú, ya había bastante interiorizado este movimiento y recordemos que desde la primera vuelta a la segunda el IPSA subió un 7%. Así que no es como que no estuvo en nada, no es que no pasó nada, sino que, como bien tú decías, ya estaba interiorizado en el precio en esa alza. Es que todo sucedió durante este mes, durante las semanas anteriores a la primera vuelta. Ahí es cuando el mercado, viendo las encuestas, empezó a anticipar que José Antonio Kast sería elegido presidente y lo que sucedió este domingo fue prácticamente un dato en el calendario. Claro, exacto. De hecho, nosotros teníamos presentaciones internas donde revisábamos el componente de apoyo a la derecha y a la izquierda y rondaba el 60%, 59%, entonces este 58.2 que termina dándose, la verdad que no sorprende al mercado y lo vimos hoy día en la mañana. Y ni siquiera las magnitudes, porque el dato concreto de que iba a ser electo, prácticamente no había ni siquiera una encuesta que dijera lo contrario, pero la magnitud de que fuera casi de 20 puntos, que fue de 18, eso a mí me extrañó un poco que al menos lo reflejara el mercado con un alza en el IPSA y con una baja en el dólar, pero ni siquiera eso estuvo presente. Sí, se especulaba que si llegábamos a tener un 60% de apoyo cercano, podía haber alguna reacción de efervescencia. Pero la verdad es que no lo hubo. Hay que recordar que finalmente este mundo de las inversiones es una ciencia social, no una ciencia exacta. Y esa efervescencia, que es más de estómago, digamos, no se provocó. Lo concreto está que la victoria con la conformación del Congreso, aunque sea una victoria holgada, la verdad que los votos en el Congreso son los mismos, los equipos son los mismos. Entonces, la verdad que era un supuesto que finalmente no ocurrió, que también recordemos que no está siendo un día positivo del mercado internacional. Los movimientos de la bolsa y el tipo de cambio tienen una componente local y otra internacional. Aquí nosotros no bailamos solos. Y eso siempre hay que tenerlo bien de vista. Probablemente si hubiésemos tenido
un día de mercado internacional al alza, podríamos haber visto algo de alza. ¿Y por qué hubo malas expectativas en el mercado internacional y que impactaron localmente? En particular, tenemos una batería grande de datos económicos que vienen la próxima semana. Vamos a tener empleo en Estados Unidos, eso también tiene algo de nervioso a los mercados. Y hay muchas dudas con uno de los puntos que conversábamos y que es una noticia en desarrollo, ¿cierto? Si hay una burbuja en el mercado. Durante la semana pasada, algunas compañías muy relacionadas a inteligencia artificial dieron sus resultados y entregaron visiones hacia adelante, dejando algunas dudas. Entonces eso tiene un poquito nervioso a los mercados financieros y Chile está dentro de ese juego. Entonces, por eso que dentro de la visión nuestra o lo que nosotros hacemos es estar monitoreando constantemente los mercados para poder entregar ese detalle fino a los clientes y que entiendan cómo está funcionando todo. Y en este momento, Diego, ustedes están revisando esas informaciones, eso es lo que le están preguntando sus clientes, más que la conformación del equipo político y económico de José Antonio Kast o lo que va a hacer en los primeros 100 días, 90 días de su gobierno? Hay un mix, hay mucho nerviosismo por el mercado internacional, entonces esa pregunta es constante y es una noticia en desarrollo, como te comentaba. Con respecto al mercado local, la pregunta clásica ha sido, bueno, ¿cuánto más? ¿Qué va a pasar con las tasas? Etcétera. ¿Hasta dónde podría llegar el tipo de cambio, por ejemplo? Entonces uno ya ha empezado a hacer ese tipo de estimaciones, pensando en cuánto está el crecimiento hoy día y por supuesto que en lo subyacente está el trabajo que finalmente haga el gobierno con el equipo económico y las medidas que adopten. Se ha hablado también, y lo veíamos en la primera parte del programa, que lo destacan analistas internacionales, respecto al difícil camino que va a tener el Congreso José Antonio Kast, con un Congreso dividido. ¿Es algo también a lo que ustedes le ponen atención? Sí, por supuesto. Ahora, yo creo que conversarlo en un Congreso dividido es verlo el vaso medio vacío, ¿cierto? Porque la verdad que están a muy poquitos votos de tener mayoría y en ese sentido cualquier lado que uno pueda convencer del otro lado en apoyar de reforma se podrían ejecutar cosas, ¿cierto? Ahora, obviamente que en la política también el lado de la derecha también tiene que alinearse y funcionar como un bloque. Hay varias dudas. Lo que sí, hay ciertos puntos que se van borrando, por ejemplo. El caso de que uno dice, bueno, tengo dudas con respecto a tener reformas pro mercado, pero la forma distinta de verlo es decir, bueno, pero tampoco no tengo tantas dudas de que no van a haber reformas contra el mercado, ¿cierto? Entonces, eso por lo menos te da una cierta base en que, por ejemplo, ciertos beneficios tributarios se podrían mantener. Y en un caso positivo, aumentar. Entonces, eso ya te permite trabajar de otra forma. Desde la headquarters de BTG en Sao Paulo o también los clientes o incluso ustedes mismos, ¿están preocupados de quién va a ser el próximo ministro de Hacienda? Se habla José Luis Daza, conocido por nosotros en Chile y también actualmente ocupando una subsecretaría muy importante en Argentina. Se habla de Jorge Quirós. Uno sabe que José Luis Daza es más conocido, de hecho estuvo en el equipo económico de José Antonio Kast en la candidatura anterior cuando perdió con Gabriel Boric. ¿Son nombres que a ustedes les genere algo en particular o que uno sea preferible por sobre el otro? En particular no. Yo creo que a diferencia, por ejemplo, de lo que uno ve en el gobierno previo, en que Marcel tenía una figura súper ancla, en este caso no funciona tanto, dado que son más o menos cosas que uno presupone, ¿cierto? Nombres potentes, con buenos trasfondos técnicos, son lo que uno esperaría de un gobierno de este estilo. Hoy día hay muchas más dudas con respecto a cuáles van a ser las supuestas medidas pro mercado que logren finalmente aumentar la inversión y en eso está puesto el foco. Hoy día el supuesto que tiene el mercado es que Chile va a seguir más o menos con una tendencia de crecimiento igual y eso es lo que está metido hoy día en los precios y que con esos números de todas formas le vemos atractivo al mercado local. Ahora, si hay medidas nuevas que puedan revitalizar más la actividad, va a haber un upside adicional tanto en la bolsa como en el tipo de cambio a la baja. Simplemente para analizarlo de manera más correcta, ¿es preferible conocer esos detalles antes de que empiece el nuevo gobierno o mejor que se instale y una vez ya en la moneda se desplieguen los detalles de las distintas propuestas que hagan?
O sea, para nosotros como inversionistas, entre antes mejor. Al final, y siempre tener más información o tener ciertos trascendidos, algo que nosotros echamos un poquito de menos todavía, son detalles finos de cuáles van a ser las propuestas, cuáles van a ser las medidas en concreto. Entonces, a medida que tengamos los nombres y empecemos a ver medidas concretas entre antes, mucho mejor. Ahora, la bolsa ha subido más de un 50% este año. Todavía no está cara, pero es verdad que ha subido bastante. En las inversiones, en el mundo de las inversiones, nada es lineal, o muy pocas cosas son lineales. Normalmente tienen comportamientos erráticos. Entonces, si bien sería ideal tener esa información antes para hacer evaluaciones nuestras, lo importante es saber cuándo tomar posiciones y cuándo reaccionar de acuerdo a cómo se muevan los precios. Ya que son preguntas que te hacen todos los lunes y sobre todo hoy. ¿Hasta dónde sube el IPSA? No, o sea, nosotros pensamos que puede llegar a los 11.000 puntos o incluso romperlos de aquí a 2020, durante el tramo de 2026. Le damos un 15% más de upside considerando los datos que hoy día ya tenemos. Y eso tampoco lo haría estar tanto más caro de su periodo histórico, llegaría más o menos al promedio, empezaría a volver a ocupar ese lugar, entre comillas, privilegiado que tenía nuestra bolsa, que transaba en múltiplos más altos que los comparables y que era un poquito más apreciada también que el resto de la región. Y el dólar, que hoy día llegó a tocar 908 cayendo y cerró más o menos en 913, 914, ¿a dónde lo ven ustedes? A fin de año por debajo de los 900. O sea, para hacerse una idea también, yo creo que los números nominales engañan un poquito en el tipo de cambio. Si nosotros viéramos un tipo de cambio en torno a los 850, sería similar que hace 10 años estuviera en torno a los 650, 660. Eso pensando en tipo de cambio real, porque la inflación finalmente ha aumentado mucho el valor nominal del tipo de cambio. Entonces, también para que nos anclemos un poquito en cuáles son los niveles. O sea, bajo 800 incluso podríamos estar hablando de intervenciones. Entonces ya los números no son lo mismo. Un tipo de cambio que uno podría decir ya más o menos por aquí llegamos, nosotros lo vemos en 860, por ejemplo. Unos minutos para un tema también importante. Mañana vamos a saber lo que decía el Banco Central sobre la tasa de interés. No hay nadie en el mercado que no vea una reducción del actual 4,75 a 4,50%. No creo que tú seas la excepción, Diego, y digas que van a mantener la tasa así. No, para nada. O sea, yo creo que está bien descontado. El Banco Central tampoco le gusta estar sorprendiendo al mercado así innecesariamente. Yo creo que las noticias de tasa van a ser relativamente escuetas por este lado. También hay algo que ha pasado interesante, que en el último tiempo la parte más corta de las expectativas de inflación está un poquito bajo el 3%. Se espera que hemos tenido sorpresas negativas. Se espera un menos 0,1 para diciembre. Entonces eso da de todas formas espacio para que el Banco Central haga esta reducción de la tasa. ¿Una sola crees tú? ¿Después hay una pausa de algunos meses? Hasta ahora ha sido así, pero recordemos que a medida que hoy día las tasas en Estados Unidos, que las de Chile están bastante cercanas, y la de Estados Unidos marca siempre la pauta a nivel global, pero sobre todo cuando hay tanta cercanía. Entonces, a medida que vayamos teniendo reuniones de la FED, el banco en Chile también va a empezar a tener alguna reacción. Mi última pregunta. Entonces, de lo que hemos hablado, tanto por el nuevo gobierno de José Antonio Kast, lo que está pasando en los mercados internacionales y también las perspectivas para Chile, ¿es una buena idea apostar por el mercado local a través de distintos vehículos de inversión? Sí, hoy día sigue teniendo un atractivo. Hay que tener precaución con el tipo de cambio. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el lado accionario tiende a reaccionar más fuerte. Entonces uno dice, bueno, el tipo de cambio cayó un 10% este año. Pero la bolsa afuera rentó más que eso. Entonces quedó positivo. Pero si estoy invirtiendo en renta fija internacional, una parte muy grande del retorno se me puede ir por tipo de cambio. Nosotros hemos implementado durante todo este año a los clientes con hedge para proteger la porción de renta fija y tener todo eso dentro de la ecuación. Entonces, de nuevo, la asesoría es fundamental. Hay espacio acá. Creemos que afuera tampoco las cosas están caras, pero hay un periodo de ajuste, de reajuste de cómo veníamos antes. Y eso en el fino hay que tener precaución, porque muchas veces los inversionistas más conservadores se quedan atrapados en esas cosas y de repente terminan teniendo malos resultados, no lo que ellos esperaban. Para eso son buenos los comentarios como los que hace Diego Bobadilla todos los lunes. Gracias por estar con nosotros, Diego. Encantado, Nicolás. Y también gracias a ustedes por acompañarnos siempre acá en Agenda Económica PM. Este martes, por supuesto, que les tendremos todo el análisis de lo que decida el Banco Central. Les adelantamos la movida que va a hacer el ente emisor. Por supuesto, la confirmación la tendremos acá en Agenda Económica. Sigan en CNN Chile.